El siguiente ejercicio es sobre rotación de un eje inclinado. Dice que la orientación de un eje de rotación, como cualquier otra línea, puede definirse en términos de orientación y echado. Sin embargo, también es necesario especificar la magnitud y la dirección de la rotación. Considérese, por ejemplo, un tramo de un núcleo en un barreno inclinado de orientación 305 y echado de 65, conteniendo un plano de discontinuidad de dirección del echado 145,73. Si este núcleo se rota 55 grados, en sentido de las manecillas del reloj mirando hacia abajo del eje del barreno, ¿cuál será la nueva orientación del plano de discontinuidad? Problemas de este tipo pueden resolverse rápidamente y con un razonable grado de precisión usando los pequeños círculos de la red. Estos pequeños círculos se generan cuando un plano con rumbo de capa norte-sur contenido en una línea de fichero constante rota alrededor de un diámetro norte-sur de la red. Todas las rotaciones siempre van a ser en el diámetro en el norte-sur. El punto que representa una línea que está sometida a rotación alrededor del diámetro norte-sur de la red es por lo tanto movido a lo largo del pequeño círculo sobre el que se encuentra. Usando los grandes círculos como graduaciones, una rotación en sentido de las manecillas del reloj mirando hacia el norte a lo largo del diámetro norte-sur de la red llevará al punto hacia el lado oeste de la red si se emplea una proyección hemisférica inferior. Una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj lo llevará hacia el lado este. Si el punto sale del perímetro de la red, volverá a entrar en una posición diametralmente opuesta al punto de salida y continuará su movimiento a lo largo de un pequeño círculo. Un punto que abandone el perímetro a lo largo del pequeño círculo en la mitad sur de la red, vuelve a entrar y continuará a lo largo de un pequeño círculo geométricamente similar en la mitad norte de la red. En general, el eje de rotación A será horizontal con una orientación norte-sur, pero tendrá cierta orientación y echado alfa-beta. Una forma de superar esta complicación es hacer que el eje A coincida temporalmente con el diámetro norte-sur de la red. Y esto puede lograrse rotando el papel transparente hasta que el eje de rotación A quede sobre el diámetro este-oeste y después moviendo el eje a lo largo de este diámetro el valor del ángulo beta hasta el perímetro de la red. Esta operación es, de hecho, en sí misma una rotación alrededor de un eje auxiliar, el cual es la línea de rumbo de capa del plano cuando el eje A es la línea de máxima inclinación. El ángulo de rotación es el ángulo de echado beta del eje A y la dirección de rotación es hacia la dirección de orientación alfa del eje A. Con el objeto de conservar las rotaciones geométricas correctas en la proyección, todos los demás puntos también deben rotarse alrededor de este eje auxiliar en la misma dirección y en la misma cantidad. Esta rotación se aplica para todos los puntos, incluyendo el centro de la red, el cual representa la dirección vertical. Por lo tanto, siguiendo con esta rotación auxiliar, la proyección es construida efectivamente en un hemisferio inclinado con un ángulo beta a partir de la horizontal. El papel
dibujo puede ahora rotarse a fin de que el eje A coincida con el eje norte-sur de la red, y ahora es posible rotar los puntos trazados en la red en la misma dirección y con la misma cantidad prescrita. Finalmente es necesario invertir la rotación auxiliar con el fin de que el eje A y todos los otros puntos regresen a la posición correcta en la proyección hemisférica inferior. Con base en esto, vamos a hacer este ejercicio. Preparen su hoja, pongan ejercicio 6 y aquí está el texto, ¿no? ¿Me escucharon? Ingeniero. Sí, profe. Sí, profe. Gracias.
Listo, profe. ¿Ya estuvo? Ok. ¿Qué van a hacer primero? Ubicar estas líneas. La 339.51, una línea con orientación inicial de esta 339.51. Y van a buscar la línea del eje, que es 236,37, la cual va a rotar con una intensidad de 124 grados. Primero buscamos esas dos líneas y las ubican, como ya saben cómo se ubican las líneas, ¿no? Y cuando esté norte con norte, mi línea me va a quedar aquí y la línea y el eje A es este, ¿no? Tienen que estar ahí parejos todos porque si no se me van a quedar, para lo demás.
Inge, una pregunta. ¿Sí? Es que, bueno, según yo en el enunciado le puse 267 y usted tiene marcado ahí el 236. Es 236, ¿no? 236. Con 37. Es lo que tengo yo, ¿no? Ah, ok, ok. Se me hace que te mareaste un poquito. Sí, yo creo. Eh, ¿Ya? Ya. ¿Todos tienen sus líneas? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ahorita vamos a rotar el punto A. Lo vamos a mandar al eje como está aquí. Ah, no, primero vamos a indicar la dirección de rotación. Con esta flechita indicamos la dirección de rotación porque dice el enunciado que rota ¿qué? Ustedes lo pusieron ahí. En sentido contrario. Sentido contrario a las manecillas del reloj. En dirección contraria de las manecillas del reloj. Entonces, por eso está indicado así, ¿no? Dirección contraria de las manecillas del reloj. Primero lo indican hacia dónde rota. Ya que lo indicaron, lo llevan ahora sí a donde les dije. Al este. Entonces, cuando lo marcaron, cuando señalan entonces con una rayita, no, pues ya está señalado, el 236. Entonces tienen 37, ahí vuelven a indicar cómo ver la rotación. ¿Sale? Ahí pegado al eje. Pegado al 270. En ese momento, ya que indicaron esta flechita, le ponen A', que es el punto que está aquí en la periferia de la red. Entonces, como hay 37 de aquí a acá, sobre donde está la línea, creo que no está exactamente en un punto, está a la mitad de un cuadro, van a medir 37. Sobre esta, los mismos 37 que estamos utilizando aquí, los vamos a manejar aquí. Y van a medir 37. 10, 20, ¿Hacia 30. arriba? Sobre el arco, no puedes medirlos hacia arriba. Tiene que ser sobre un círculo pequeño. Esto lo hiciste sobre un círculo pequeño. Este igual lo va a hacer sobre un círculo pequeño. Hacia la izquierda. Siguiendo, Ok. el plano. De tal forma que Ya, te profe. quede así. Y ahí es el punto L que prima. Y tiene 37 grados, pónganle ahí. Esa es una L' auxiliar. Y tenemos una prima auxiliar. ¿Sale? Entonces, ¿ya están listos? Según lo que leímos hace rato,
el eje norte-sur es donde vamos a hacer la rotación. Entonces, este 236, si este es el eje, nos lo vamos a llevar aquí al norte-sur y el A' me va a quedar aquí en el norte y el A por acá, ¿no? En 37 para abajo. Entonces le hacemos así. Entonces, el que estaba en el este está ahora ¿dónde? En el norte. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Vean el sentido de la rotación. ¿Para dónde va? Va para acá. Entonces, a partir de aquí, siguiendo el sentido de la rotación, vamos a darle la vuelta y del círculo va a salir por acá. ¿Cuánto vamos a rotar? Habíamos dicho que serán 120, ¿qué? 4 grados. Entonces, a partir de aquí van a contar cuántos hay aquí. Aquí dice que hay 49. Entonces, van a continuar de este lado hasta que sean los 124 para marcar el L'1 de rotación. Acuérdense que dice su enunciado 124 grados. Cuentan a la periferia y en la línea diametralmente opuesta sale. ¿Cuál es la línea diametralmente opuesta? Si yo pongo una regla con este punto, me la voy a encontrar acá. O también, más fácil para ser más exactos, yo veo aquí 10, 20, 30, 40, 50, 62, 4, 6, 8, 9 tal vez, ¿no? 69. Y entonces lo mismo lo van a buscar de este lado, ¿no? Del sur para acá. Y aquí es Se donde sumarían sale. 180, ¿no, dije? ¿Puede ser? Así es. 70, sí, debe ser, ¿no? Es donde sale en 180, sí, 180. Es donde sale. Porque es la misma línea. Donde entra debe de salir. Y encuentran su L'1R. Entonces cuéntenle. ¿Ya estuvo? Ya, profe. Ok. ¿Todos los demás están ahí? En ese punto. Para la línea de abajo dijo que eran 124 menos los 49, ¿verdad? No. Si tú tienes aquí ya 49, vas a continuar acá 50, 52, 50, hasta llegar a 124. Es decir, aquí contaste 49 y vas a continuar acá hasta complementar. Es decir, si yo tengo 49 de un lado, Entonces de ahí contaríamos 75, ¿no? así es, mira, aquí dice 49, nada más que aquí ya está acomodado de otra forma. Aquí están los 49 y acá están los 75, ¿sale? ¿Correcto? Estos son 75 lo Ok. que hay que contar. Entonces debe de haber 75 de la periferia aquí.
¿Ese punto cómo se llama? L1R. Es el L1, pero ahora ya rotado 124 grados, por eso tiene una R. Este es el L'1, pero rotado a 124 grados. Por eso tiene una R abajo. Ya está. Cuando todos estén ahí, le seguimos. Ya, Inge. Ya. Ya, Inge. Ingeniero. Ok, entonces vamos a regresar el 236 a donde empezamos hace rato. Aquí, donde mandamos el 236 para acá. Regresamos el eje que tenemos en el norte-sur otra vez al este. ¿Ya lo regresaron? Ya. Ok, Ya. ahora del punto rotado, contamos los 37 hacia el mismo sentido que hemos contado todo, ¿no? Entonces, vamos a regresar al L1, pero ya rotado. Este L1, pero ya rotado 124 grados. Entonces, le contamos de aquí para acá los 37 y buscamos ese punto. Buscamos la línea rotada. ¿Ya? Ya, Inge. Ok. Entonces ahora tenemos que sacar la orientación de este punto. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo al este. Cuando este punto lo traslademos aquí al este, le vamos a... no, perdón, el este está aquí, en 90, ¿no? Le vamos el punto aquí y le vamos a contar la inclinación y le ponemos una rayita aquí para que cuando pongamos el norte aquí sepamos qué orientación, qué dirección tiene, ¿no? Entonces, rotar este punto aquí, poner una rayita en el contorno cuando esté el punto ahí, medir los grados y entonces para encontrar la orientación de esa línea rotada. Es lo que sigue. Y con eso se concluye el ejercicio. Entonces,
Aquí tengo 30 y 72. Quiere decir que cuando ustedes lo colocaron aquí, de aquí para acá había 30 y la rayita cuando ya no coincide que en 72, a ver, chequenlo. Sí, está bien, Inge. Ahí me da 71. También 71 y 29. Por poquito no hay bronca. Los demás, ¿cómo andan? Igual, profe, 30 y 71. 73. Ok. Es que no sacaron 71 y 30. 71 y 30. Sí, si la variación es por medio grado, un grado, no hay problema. Ya no les varían muchos aguas. Algo hicieron mal. ¿Sale? Más menos 1 estaría bien, Inge. ¿Mandé? Más menos 1 estaría bien. ¿Un grado? Pues sí, tal vez sí. Por ahí más o menos, pero es que depende de la deformación de tu red. Si la sacaste una copia ahí con las gordas que sacan copias y las agarras de mal humor, te las sacan mal. Por eso yo les di el archivo en AutoCAD para que ustedes lo manejen más preciso, ¿no? Vamos a analizar datos en barrenos, redes estereográficas. Ahí es un barreno que se estaba haciendo en la imagen cuando se estaba explorando la presa de Yesca. Entonces, en ese sitio, de hecho, uno de estos barrenos, es una redacita. Aquí están los planos de fracturas. Un plano de fractura es esto. Entonces, para nosotros sacar la orientación del plano, acuérdense que el barreno rota a 2500 revoluciones. Entonces, este plano, yo sí puedo medir la inclinación, pero ¿qué no puedo medir? La inclinación sí la puedo medir, pero ¿qué no puedo medir? La dirección. La dirección, la orientación. Entonces, si yo tengo este plano, yo no sé qué dirección tiene, pero si yo pongo un transportador, considerando que fue vertical, pues el plano vertical es el centro del barreno, con un transportador yo puedo saber cuál es el ángulo, pero no puedo saber cuál es la posición que tenía originalmente, ¿no? Entonces dice que este es el eje del barreno, este es el núcleo, este es el eje del barreno, la fractura. Dice que tenemos un eje menor, que es este, y un eje mayor, que es este, ¿no? Tenemos este ángulo delta, que es el ángulo que se forma con el eje del barreno y la normal al plano. Entonces, la tangente de delta es igual, considerando que hay un nivel de referencia a prima. Entonces, y de aquí para acá, de este nivel a la parte inferior del plano, hay un H1, y en la parte superior hay un H2. Entonces, la tangente de delta es igual a H2 menos H1 entre D, siendo D el diámetro del barreno. Entonces, se supone que la orientación de ese plano está en una posición del ángulo cónico que forma, o el lugar geométrico cónico del ángulo de semiápice delta. Entonces, el ángulo delta forma un ángulo cónico y en algún sitio de esa posición debe de estar la orientación del plano. Entonces, vamos a regresar acá a la historia.
Análisis de datos de barrenos. Dice que un tramo de núcleo recuperado de un barreno puede dar una gran cantidad de información sobre la masa rocosa de la que fue tomado. La calidad de esta información depende de la calidad del núcleo, que a su vez depende no solo de las propiedades del macizo rocoso, sino también del equipo y los métodos empleados en la perforación y recuperación del núcleo. Los procedimientos de registro y prueba pueden usarse para obtener información respecto a las propiedades de la roca y características de discontinuidad. No serán descritos en virtud de que están ampliamente explicados por Goodman en el 76, Hoek and Brown en el 80 y Brown en el 85. La finalidad principal de este capítulo es explicar la manera de obtener los datos relacionados con la orientación de los planos de discontinuidades a partir de simples medidas en el núcleo del barreno. La figura 5.1 muestra la forma elíptica producida por la intersección de una discontinuidad plana y un tramo de núcleo de un barreno de diámetro D. Las distancias medidas paralelamente al eje del barreno desde un nivel arbitrario a A', o sea, es una línea arbitraria. A ni siquiera tiene prima, pero vamos a poner a prima. Para cada extremo del eje mayor de esta intersección elíptica son H1 y H2, donde H1 es menor o igual a H2. Obviamente, si H1 es igual a H2, es horizontal, ¿no? Estas distancias pueden medirse directamente a partir de un tramo de núcleo adecuado. Y el ángulo delta entre el eje del barreno y la normal a la discontinuidad plana está dado por la ecuación que habíamos visto hace rato, ¿no? Delta igual al arco tangente de H2 menos H1 entre D. O, despejando esto, pues nos queda como la tangente de delta entre H2 menos H1 entre D. Y entonces, dice que si H1 es igual a H2, entonces delta de lo que le dije hace rato es horizontal, ¿no? Y el eje de la barrera es paralelo a la normal del plano de la discontinuidad. Solamente en este caso la orientación de la discontinuidad está bien definida. En general, el ángulo delta será mayor que θ. Esto significa que se requiere de mayor información con el objeto de definir la orientación de la discontinuidad. Este problema puede apreciarse si se supone que deseamos reorientar un tramo del núcleo exactamente en la posición en que se encontraba dentro de la masa rocosa antes de que el barreno fuera perforado. Sería posible realinear el tramo del núcleo de manera correcta con el eje paralelo al del barreno. Sin embargo, sin mayor información no hay forma de reorientar correctamente el núcleo con relación a la rotación alrededor del eje del barreno. La discontinuidad normal puede, por lo tanto, situarse en cualquier lugar geométrico de un cono, lo que les comentaba también, de ángulo de semiápice delta, generado por la rotación del núcleo de 360 grados alrededor del barreno. Como se muestra en la figura 5.2, la información adicional representada para reorientar el núcleo puede obtenerse de la siguiente forma. Es decir, requerimos información adicional para encontrar exactamente la posición en que estaba este plano originalmente. Dice que tiene que ser un segundo barreno inclinado respecto al primero. Y B, planos de referencia y orientación conocida. Y C, mecanismo de orientación del núcleo bajo el barreno. Entonces, dice que algunos mecanismos de orientación del núcleo se describen en Goodman en el 76 y por Hoek and Brown en el 80, porque la mayor parte del resto del capítulo se dedica a considerar la forma de procesar datos de los primeros y segundas fuentes listadas arriba, es decir, no solamente la teoría. Construcción de un lugar geométrico definido por un ángulo cuántico delta respecto a un eje orientado de dirección de inclinación a inclinación, alfa diagonal beta. El lugar geométrico de las posibles orientaciones reales de la normal a una discontinuidad, que está en la figura 5.2, puede representarse sobre una proyección hemisférica inferior. Este lugar geométrico, que de hecho es un pequeño círculo, puede construirse con un método general para proyecciones de áreas y ángulos iguales.
o de manera alterna una construcción con compás más rápida y precisa, adecuada solamente para proyecciones de ángulos iguales. Dice que el método general, el primer paso es trazar el punto L, representando la línea de orientación diagonal echado alfa diagonal beta sobre la cual será construido el ángulo cónico. Entonces, colocando el punto en el gran círculo conveniente, el ángulo cónico delta se cuenta a lo largo del gran círculo en ambas direcciones de L, para definir un par de puntos en el lugar geométrico requerido. Si durante el conteo es necesario cruzar el perímetro de la red, se continúa el conteo a lo largo del mismo gran círculo desde el punto 180, lo que había comentado el compañero, diametralmente opuesto al punto de salida. El lugar geométrico requerido se construye gradualmente colocando el punto L en un rango de diferentes grandes círculos para generar varios pares de puntos de ángulo requerido de delta desde L. El lugar geométrico resultante cuando se traza sobre una proyección de ángulos iguales es una forma circular sobre una proyección de áreas iguales. El lugar geométrico toma la forma de la curva de cuarto orden. Si lo construimos con compás, dice que sobre una proyección de círculos iguales, el lugar geométrico definido por un ángulo cónico delta respecto a una línea de orientación echado, o sea, alfa diagonal beta, está compuesto de un arco circular completo o incompleto con un radio RS. Su índice es, dado que la ecuación 2.5, o sea, hay que irse a la ecuación 5, de donde sale esto, RS es igual a R entre A menos B entre 2, donde R es el radio de la proyección y A es igual a la tangente de 90 menos beta más delta. O sea, este beta es el echado y delta es el ángulo cónico entre 2. Y B es igual a la tangente de menos beta menos delta entre 2. Entonces, aquí nomás cambia el signo, ¿no? Entonces, si delta es menor a 90 más beta, el arco circular tiene un centro de orientación alfa. Sin embargo, a menos que beta es igual a 90, el punto C no coincide con el punto L, el cual representa la línea de orientación de un echado. Y aplicando las ecuaciones 2.1 y 5.2, se puede demostrar que el centro real C del arco circular se encuentra a una distancia radial RC del centro de la proyección dada. Entonces, el RC es el centro del arco real y es igual a R entre por A más B, aquí se obtiene A más B entre 2. Como antes, el primer paso de la construcción del arco circular, usar el punto L representando la línea de orientación diagonal echado alfa diagonal beta. El punto L se coloca sobre el diámetro este de la red. El ángulo cónico delta se encuentra a lo largo de este diámetro en ambas direcciones de L. Los dos puntos resultantes se sitúan en el lado diametralmente opuesto del lugar geométrico. Entonces, circular y los dos puntos del ángulo cónico del diámetro del lugar geométrico está dado por la distancia física entre dos puntos y el centro real del lugar geométrico al cual está situado la mitad de estos puntos puede localizarse alternativamente usando la ecuación 5.3, que es esta. El lugar geométrico ahora puede construirse con un compás. Si el ángulo delta es mayor que beta, parte del lugar geométrico se extenderá más allá del perímetro de la proyección. En este caso, solamente será posible trazar un punto sobre el diámetro este-oeste del ángulo cónico delta, donde L medido hacia
y quizá a través del centro de la red, se midió hacia el centro de la red, por lo tanto será necesario usar la ecuación 5.2 para calcular el radio RC. Radio RS, perdón, el arco circular. La parte del arco circular que rodea el punto L puede construirse usando un compás como se describió antes. El resto del arco circular se dibuja en el lado diametralmente opuesto de la predicción. En virtud de que no tiene un radio RS, se dibuja mejor usando el método general ya descrito. Entonces, el siguiente ejercicio es este. Pónganle 7. Construye los locales geométricos definidos por un ángulo cónico de 60 grados respecto a un eje de orientación echado 172, un ángulo cónico de 50 respecto a un eje de orientación 43-44. Entonces preparen hoja, el contorno y me dicen cuando estén listos. Sí, ¿Copiamos el enunciado también, Inge? ¿Mandé? ¿Copiamos el enunciado? Sí, pues en cada hoja, cuando yo les pida los ejercicios, tiene que estar el enunciado en cada ejercicio. Todos deben de estar copiados.
Listo, ingeniero. Ok. Bueno, entonces, ahora van a buscar primero sus líneas, ¿no? Van a buscar sus líneas, que son un eje. 130 va a ser la línea 1, con 70 y 0,44 la 2. Entonces nos vamos aquí, y aquí está la L1 y la L2, ¿no? ¿Vale? Buscan sus líneas. Ay, cómo soy pendejo. Neta. ¿Ya tienen sus líneas?
Sí, profe. Ya, profe. Ya, profe. Como tengan sus líneas, me dicen, ¿no? Ya están. Ok. Ya, profe. Ok, ahora su L1, el punto este, lo colocan sobre un gran círculo, el que ustedes quieran, y le cuentan 50 para arriba, lo rotan poquito, lo colocan en otro eje, 50 para arriba, o lo pueden contar 50 para arriba y 50 para abajo, pero lo tienen que ir rotando. ¿Se me explicó? Que para formar el ángulo cónico delta de 60 grados para el 1, sobre este gran círculo, acuérdense que los grandes círculos son los que van norte-sur. Este punto lo coloco que me coincida con un gran círculo y le cuento 60 para arriba, 60 para abajo. Lo muevo poquito, lo roto poquito, 60 para arriba, 60 para abajo. Lo roto poquito la hoja, 60 para arriba, 60 para abajo. De tal forma que tiene que ir formando algo así. ¿Sí me estoy explicando? Ingenuo. Un ángulo cónico línea. ¿Mandé? Solo se ve el ejercicio. Solo se está viendo el enunciado. Ah, no, no se está. Ah, caray, ¿qué pasó entonces aquí? A ver, vamos a volver a compartir, ¿no? Ahora sí, ¿ya lo ven? Ya. Ok, Ya aquí se tienen ve. su línea 1 y su línea 2. Así les queda, ¿no? Cuando el norte está con el norte, el de la con el de la hoja. Sí. Ok, Sí, profe. entonces ahí les va. Este punto que es la L1, que tiene un ángulo cónico de 60 grados, lo van a colocar sobre una línea. Ahí mismo le pueden contar hasta la mitad de la línea, ¿no? Pero ustedes pónganlo sobre un círculo y le cuentan 60 sobre un gran círculo y ese que pueden contar para arriba y para abajo. Lo rotan un poquito la hojita transparente y cuentan 60 para arriba y 60 para abajo. Lo van rotando en pequeñitos movimientos y le cuentan para arriba 60, para arriba 60 para abajo. Y de esa forma van a ir formando este ángulo cónico. Sí, van a contar sobre los grandes círculos que son estos. Van norte sur. Desde el punto 60 para arriba, 60 para abajo. ¿Sale? Vean, aquí serían 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si lo doy para acá, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y
con movimientos cortitos van informando esto. ¿Sí me expliqué? Inge, ¿lo podría repetir? Sí, Es que profe, se sí, escucha sí, muy entendió. trabado. O no sé si sea yo. Sí. Ok, ahí va. A partir de este punto, de esta línea 1, lo colocan en un gran círculo. Y de ahí cuentan 60 para arriba y ponen una rayita o un puntito. 60 y 60 para abajo. Rotan un poquito la hoja y vuelven a contar 60 para arriba, de una rayita, 60 para abajo, otra rayita. Rotan otra vez la hojita, van a ir rotando el norte, y van a ir contando de este punto 60 para arriba y 60 para abajo. ¿Sí se entendió? Yo Creo no que lo escuché bien, profe. Sí se escucha muy cortado. Abran una cortado. sesión en Zoom, mándenme la liga. ¿Vale? Abran una sesión en Zoom, por favor. ¿Sí, claro? Sí, profe. Que me mandan la liga. Para